Aprendimos algo. Los pasos que das en tu vida, los puntos por los que pasas, se conectan cuando miras hacia atrás. Y es cuando los unes que puedes ver aprendizajes, conclusiones, valores, momentos en los que quizás solo veías dolor o incomodidad. Es cuando unes los puntos que te puedes ver desde la comprensión, la gratitud, la compasión y la evolución. Humanos en Contexto surge como un espacio para que personas que han conectado con un tema en su vida vayan hacia atrás en su historia y nos compartan las conexiones que han hecho entre sus puntos. Conocer la historia de los demás nos lleva a reconocer lo valioso de los procesos y la subjetividad que también hay en ellos. Escuchar sobre la vida de otros no es con el fin de compararnos ni mucho menos de ahorrarnos lecciones. El fin es reconocer que cada quien debe vivir sus procesos en cada momento de la vida, para reflexionar, para sanar, para crecer, para parar y en últimas para evolucionar. Humanos en Contexto te abre una puerta de aprendizaje a partir de las vivencias de personas que se han dedicado a explorarse, cuestionarse y construirse en un tema que los conecta, como lo podrás ver en las fotografías y en la conversación. Bienvenido a este espacio de construcción en conjunto. Miguel, nuevamente, muchas gracias por abrirnos este espacio. No, bienvenidos, esta es su casa. Muchísimas gracias, en serio, siempre por abrirnos tu espacio y tu historia y tus perspectivas y tus ideas. En serio, valoramos muchísimo esos espacios que podemos conversar contigo. Pues agradecido estoy yo de poder hacer esto, porque compartir esta experiencia de vida yo creo que le sirve a alguien. Ese es el sentido de todo el proyecto que ustedes tienen. Que me hayan considerado como parte de ese proyecto es importante para mí. Gracias. Y sí sirve mucho de experiencia, incluso eres de los primeros humanos en contexto y eres, o sea, todos los humanos en contexto de alguna forma nos inspiran a nosotros y nos impulsan en el proyecto. Pero eres de los primeros humanos en contexto y eres una como parte de la gasolina grande por la cual Humanos en Contexto ha seguido Continuó, sí. todos estos meses y en ese momento específico que hicimos Humanos en Contexto fue como la gasolina que necesitábamos para lanzarnos Y acá a este también proyecto. hay algo chévere que me acabo de acordar con eso que dijiste, que también me gustaría que tú supieras y que la gente que nos esté escuchando también sepa, y es que tú fuiste el que nos dio la idea del logo de Humanos en Contexto. En Ajá. este momento el logo, ¿tú lo El tienes logo ahí? es, no, Es la ahorita puerta que tú nos habías dicho. Sí, eh, como Ahí ven salió. tenemos aquí un juguete de cuatro patas que se permanece inquieto, un bebé. No, yo pienso que su proyecto es tan interesante que la dinámica va a hacer que interrelacione a muchas personas en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, pero a las que las une una sola cosa, el hecho de ser mejores humanos. Ese es como el principio. Y ser mejor humano es simplemente procurar hacer el bien, actuar con amor. Y no es que lo diga porque tenga la certitud completa, sino porque ese es el camino, el único camino. No hay otro, no hay otro. En un mundo tan complicado, tan conflictivo, lograr permanecer y procurar hacer que sus hechos irradien cierto beneficio a otro, eso ya es muy grande y hay que agradecerlo al ser superior que rige todo este mundo. Total. Y digamos algo que también hemos conocido con lo que nos estás contando es que no solamente es como tratar de ser mejores humanos, sino que esto también pasa a través de lo que más nos mueve a hacer. Ujú. Por ejemplo, tú nos has contado intenciones súper lindas que hay detrás del tema de la pintura y de la escultura. Ujú. Entonces, digamos, como que iniciando con esa parte, nos gustaría saber ahorita qué es lo que más disfrutas hacer, teniéndolo como conectado con el tema de esa intención de darle algo al mundo. Pues los que le comenté que empecé a hacer como unas reflexiones
por compartir vivencias con alguien muy joven que es fotógrafo también, su experiencia última de recorrer toda Sudamérica y las personas a las que pudo acceder y compartir, me sembró la inquietud a mí a esta edad de empezar a escribir también mis reflexiones de cómo ha sido mi paso por esta vida. Y la resumo así, desde que tengo conciencia he sabido, tengo la certitud que mi lenguaje es la pintura y el dibujo. Es la manera como trato de comunicar y de contar algo al espectador. Y ha sido una bendición, es un privilegio, porque se crea un lenguaje que tiene sus procesos. Hay lenguajes primarios de inconformidad con la sociedad, hasta llegar al punto en que me identifico con la naturaleza. Y hace básicamente 40 años solo trabajo sobre la naturaleza, en lo público, en la pintura, en la escultura monumental, y lo considero más un deber, ¿sí? Como hombre, no solo como artista, como hombre, como tratar de transmitir, rendirle un homenaje a la naturaleza, porque al fin y al cabo es nuestro planeta. Y suena un poco cargado decir que soy ambientalista, pero es lo que deseo. Quisiera como parte fundamental de mi pintura poder transmitir respeto a la naturaleza. Okay. Y eso se expresa en esa sensación de cuando uno ve una pintura del maestro Miguel Roa y es como esa inmensidad, de esa admiración y también como esa inmensidad que uno muchas veces no se percata, por lo que estábamos hablando ahorita también, de que uno anda como tan afanado que uno dice como todo esto es como normal, o sea, ya me rodea, pues ya que le voy a poner tanto cuidado. Sí. Pero digamos cuando uno ve tus esculturas, ve tus pinturas, siente eso. Como de... Pues por fortuna ya llegó el tiempo, porque nosotros solo tenemos un cuarto de hora y hay que hacer hechos, realizar hechos, no intenciones, dejar todo ser humano, ese refrán del que hablamos siempre de que un hombre debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, que todo el mundo lo conoce. Pero mi padre me decía, si por cada hijo se sembrara un árbol, pues sería un planeta verde. Y si por cada hijo y por cada árbol sembrado se escribiera un libro, todos seríamos cultos. Sin embargo, el hombre renuncia a la mayor responsabilidad que tiene, y es la de tener un hijo. Imagínate si nos comportáramos como debemos con un hijo, pues no habría tanto conflicto, no habría ignorancia, todo el mundo viviría mejor. Sí, total. Hablando, digamos, de este ejercicio que estás haciendo últimamente, de recordar como tu historia, en estos días nos contabas algo muy lindo y también nos mostrabas que hiciste el primer dibujo otra vez, como más o menos lo recordabas. ¿Cómo fue cómo fue esa sensación de terminar el dibujo y decir, esto fue lo que yo hice a mis 16 años? ¿Fue a los 16? Sí, fue la primera obra que vendí. Pues desde ahí pienso que he vendido lo que hago. Y es hermoso saber que la persona que lo adquirió en ese momento, en 1976, lo respeta y lo conserva. No, perdón, mucho antes, en 1970, 69, fue cuando compró el cuadro. Que lo valoró, lo respeta. Hace un año, tuve referencia de alguien que tiene relación con quien compró el cuadro, así que lo tiene como una de sus piezas importantes. Comprarle a un cuadro a un chino de 16 años es tener una visión muy grande de lo que puede pasar. Y fíjate que de alguna manera he correspondido a esa inversión que él hizo en su momento. ¿Cómo ha sido ese proceso, Miguel, de corresponder a eso que te mueve a hacer? O sea, por ejemplo, tú ahorita nos decías, desde pequeño mi lenguaje siempre fue el dibujo y la pintura. ¿Cómo ha sido como ese camino de corresponder? Lo pregunto porque, digamos, nosotros y muchas personas que también hemos conocido en Humanos en Contexto y individualmente también,
empiezan, digamos, como con algo que les gusta, pero es muy difícil mantener el camino como como ser, o sea, como corresponderle No, a eso que le está llamando te la entiendo. atención En a uno. general hay muchas personas que lo conozco y me dicen, ah, yo pintaba de niño. Es muy habitual. Pero las condiciones, la sociedad me impidieron. No, yo de alguna manera los entiendo porque, bueno, no todo el mundo, yo tuve protección de alguna manera, un paraguas que fue mi familia, que me entendió desde mi padre, desde esa época, de los 7 años. Pero también pienso que es determinación. ¿Sí me entiendes? Hay una vocación primaria. Tú ves a cualquier niño y le preguntas qué quiere ser, pues quiere ser bombero, quiere ser médico y todo, Sí, pero que alguien diga yo quiero ser pintor desde niño, es difícil. no simplemente es que le den unos crayoles y que de esa manera trate de representar algo. Yo desde niño he dicho que quiero ser pintor, ¿sí me entiendes? Sí. Y no ha sido fácil tampoco, en el proceso de tiempo ha habido momentos antes de conocer a Yamile de soledad, fui de buenas en el amor, pero en general siempre estuve solo, hasta Ujú, conocer la persona que era, en el momento que era. sí. Todo en la vida sigue siendo muy inquieto. Venga, Romeo, stay, sí, sí. Hace parte del contexto, Sí. tranquilo. El, el destino es uno. Yo no creo en el azar. Yo creo que sí hay un destino, Ujú. ¿sí? Y el poderlo determinar más rápido que tarde es lo que hace que la persona lo encuentre, Sí. Ok. Y ¿sí? como, o sea, pero como a qué te refieres con que uno lo encuentre más rápido. Tú sabes qué quieres, solo tú. No importa tu familia ni la sociedad. Tú personalmente sabes qué quieres, qué es importante para ti. A veces la gente renuncia a eso porque dice, el camino no es fácil. Ujú. Cuidado. Este, la gente dice, o la incertidumbre, ¿será que puedo vivir de las artes? Ujú. ¿Será que puedo controlar el cuerpo humano para ser médico? ¿Será que esa responsabilidad la puedo asumir? Sí, en todas las actividades humanas siempre hay una incertidumbre. En tomar determinaciones, médicos hay miles, pintores hay miles, artistas pocos. ¿Sí me entienden? Es cómo determinar esa flecha que produce dolor de la que habla Bachelard, el filósofo, que atraviesa el corazón. Esa determinación, a veces la soledad, la incertidumbre, el que no te entiendan, produce dolor casi físico, pero cuando eso ha atravesado ese dolor, esa flecha a tu corazón te marca un destino que no tiene ya derecha ni izquierda, ya sabes que es hacia allá. Ujú. El camino para cualquier actividad humana requiere dedicación. Y si no hay dedicación no vas a encontrar nada. Yo veo muchas personas de mi edad todavía buscando alternativas de vida. Lo único enemigo que tiene un ser humano es el tiempo. El tiempo es prestado, el tiempo es un cuartico de hora lo que tiene para hacer algo. Ujú. Y muchas personas se quedaron en la intención, desafortunadamente. Sí, total. Me acuerdo que cuando estábamos, digamos, en el momento de hacer las fotos, nos contabas que cuando empezaste, no empezaste pintando a color como ahorita lo No, haces. no, y es lo habitual. Ya, hay una serie de técnicas, de formas. Tú ves un niño que la mamá lo quiere, ya no tanto, ahora le ponen un celular, Ujú. pero antes lo quería como controlar en su dinamismo, en su hiperacción, era comprar unos crayoles y raya. El niño se concentraba y un desfogue emocional, el color y eso. Yo les conté que no sabía leer cuando entré al colegio y todo el mundo en primero de primaria leía. Andrés Hurtado, el fotógrafo, fue
es hermano marista y fue mi primer profesor de primero de primaria. Y él se dio cuenta que yo no sabía leer, pero sí dibujaba. Entonces manejó la situación de una manera en que yo no quedara en ridículo con los compañeros, porque parecía una limitación que no supiera leer, que con el tiempo pues aprendí, pero no era en ese momento. Pero él vio mis dibujos y los llevó al Espectador, que era un periódico nacional. ¿Sí me entiendes? Él tenía una visión, como mi padre, también más lejana de lo que podía hacer que un niño dibujara así. Esa dedicación, porque yo hice toda la formación normal de cualquier colombiano, primaria, bachillerato, universidad, siempre fue con dibujo. ¿Me entiendes? O sea, si haya estudiado arquitectura, publicidad, siempre fue el dibujo. Pero ese dibujo también me creó una conciencia de un país en ese momento muy violento, que sigue siendo violento, pero en ese momento era un país muy, muy complicado y injusto. Y lo es todavía, pero cuando uno de joven lo ve, uno ha nacido con ciertos privilegios de clase media. Mi papá era ingeniero y mi mamá profesora. Nunca fuimos ricos, pero había unos privilegios de dar la educación a sus hijos, libertad de pensamiento. Entonces eso era un privilegio, es un privilegio. Entonces empiezo a darme cuenta de la realidad, entonces trato de llevar a mi obra esa dureza, esa realidad dura. Entonces, pinté el conflicto, pinté el dolor, utilicé figuras como las chatarras industriales, involucrando el cuerpo humano, los personajes, los niños tristes jugando en un carro abandonado. Ese era mi lenguaje. Okay. La caneca de petróleo que para mí era el odioso rey y lo sigue siendo de alguna manera, el dinero, el petróleo, totalmente derruida, pero su hueco era la silueta de Colombia. ¿Me entiendes? Es llegar a esas figuraciones muy críticas. Hubo un asalto del M-19 a una embajada, donde solo hubo un muerto. Un guerrillero del M-19 quedó en la puerta y era un cóctel, la celebración era un cóctel para embajadores. Entonces hice un cuadro que era una persona caída con un arma y una copa rota de champán. Sí. Y ese cuadro no lo pude exponer en una exposición que hice en el Banco de la República. Me dijeron, eso es una apología al Claro. M-19. Sí, me era muy directo. Sí. No fue tan fácil decir, encontrar el color. Si no me voy en esa época del cóctel, posiblemente yo sería el que estaría en el piso ahora, de espaldas y caído. Pude estar en Europa, sí, como decir, me voy antes de tomar, de que siga haciendo esto, porque iba hacia un destino muy exacto. Lo único que me faltaba como Camilo Torres era coger el arma e irme para el monte, ¿sí? Pero entonces tuve la opción de llegar a la ciudad que era, a la tierra de la libertad, la igualdad y la legalidad, a París. Y esa ciudad, con consejos de grandes maestros de la pintura, colombianos y latinoamericanos, y el hecho de hacer historia del arte, y empezar tímidamente a meterme en el color, me dio la opción de ser quien ahora trata de ser un pintor ambientalista que trata que su obra ya no siembre dudas o dolor, inquietudes, sino sea amable hacia el futuro con la naturaleza. Eso lo considero mi deber primordial, que el espectador sienta las obras mías no son reales, no es el árbol exacto ni el color exacto, son totalmente imaginarias y lo que más me agrada es que le estoy llegando con esa pintura a los niños. Entonces sí estoy cumpliendo un deber como ser humano a través de lo que hago. Ujú. ¿Nos puedes contar qué pasó, digamos, en París? ¿Qué dices que fue como ese antes y después? Sí, muchos artistas dicen que París es la embarrada. Yo no fui a lavar platos. ¿Sí? Cuando la gente llega a París y quiere permanecer, entonces lo primero que me preguntaron, ¿usted tiene pase internacional? Y dije, sí, puedo manejar, porque va a ser conductor.
o le ayudamos a conseguir un puesto en un café, o, sí, para lavar platos. Ujú. Y dije, no, yo no vine a eso. Y ahí viene una parte también neutra, angustiante, es de un aislamiento propio. Yo había estado en un colegio francés, había estudiado, pero no manejaba el francés. Ujú. Y un aislamiento también de lengua, de Claro. sociedad. No tenía un solo amigo en París. ¿Me entiendes? No llegué a la casa de nadie, ni... Entonces yo mismo me fui encontrando con las personas que eran. Perdón, ¿por qué te fuiste para allá? Porque París sigue siendo la meca de la pintura, ¿sí? Ya sabía que si no me iba a terminar pintando directamente para el M19. Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, muy como crítico. decir, Ujú. hubo circunstancias, murió mi padre, en un accidente aéreo murió alguien, una niña que yo quería mucho. Como que todo llegó al punto de decir, estoy en un punto de tomar un paso diferente. Ok. O sigo aquí y sigo dibujando esto y me siguen diciendo que no puedo exponer ese tipo de cuadros hasta que ya no pueda estar. Ujú. ¿Sí? ¿Me entiendes? Había una cuestión que se llama estatuto de seguridad. En Colombia la gente la mataban por ser liberal, comunista o conservador, pero la gente no desaparecía. Y ese estatuto de seguridad lo que hizo fue importar un modelo de Argentina, donde un carro negro llegaba a la casa de alguien que pensaba diferente o hacía algo diferente, y la gente decía, llegó el Falcon negro, era que se le iban a llevar y que no volvía a aparecer. Aunque no lo creas, eso pasó aquí en ese momento. Entonces, yo vivía en Bogotá, tuve experiencias de ver cosas que no vale la pena ni contar, Ujú. ¿sí me entiendes? De decir, ¿qué está pasando? Esto es un ajusticiamiento. A los hijos de un poeta que tenían su propio movimiento, reaccionaron, también hicieron atrocidades, sacrificaron en el baño a un ministro, se estaba duchando y fue lo mataron. Pero ellos creían que la violencia era el camino, Ujú. pero a todos los ajusticiaron. Y yo fui testigo de una manera en que a una persona le pegaron por lo menos 30 tiros y sobrevivió. Y después murió en el hospital militar. Pero el tipo quedó como un colador, pero sobrevivió. Sí. ¿Sí? Entonces todo eso me decía, es el momento, hay que irse, hay que irse. Y París, yo lo llamo el aire. En mis crónicas hay tierra, fuego, agua y aire. Para mí, París, con todo lo que te digo, aislamiento, el acomodarme, fue el aire, me dio una visión más amplia. Consejos como de Fernando Botero que me dijo, no me gusta lo que está dibujando, me parece interesante lo que trata de hacer. Está en un sitio donde va a recibir mucha información, pero guarde lo suyo, sea usted, sea un buen colombiano. Todas esas situaciones las viví comprimidas en 3 años en París y me cambiaron la visión de lo que es ser un artista. Sí. Y ahí empezó el tema del color. Ahí presenté un proyecto para una bienal en México, en blanco y negro. La curadora me dijo, tu lenguaje es muy bonito, ya con naturaleza. Me dijo, te doy un tiempo más para que puedas elaborarlo en color. Y esa fue mi ópera prima en color en formato grande. Ya había hecho aquí inclusive unas aproximaciones en acrílico y todo, pero esto fue óleo pastel, como un dibujo de óleo. Sí, no era la brocha ni el pincel ni nada, era todavía muy dibujo. Y pude participar en la Bienal Iberoamericana de Arte en Ciudad de México. Y el año siguiente fui curador, hay un nombre diferente para escoger qué colombianos iban a los 2 años, después qué colombianos podían ir a esa bienal. Okay. ¿Sí me entiendes? El color me abrió muchas puertas, como ese. Y se fue. Comisario, perdón, la palabra es comisario. Yo Okay. era el comisario que me llega esa responsabilidad y yo decía, pero yo no tengo la capacidad de, ni los conozco a todos, ni puedo irme a juzgar.
En ese entonces había una cooperativa de artes que se llamaba Cooperartes en Bogotá y le entregué esa responsabilidad a Cooperartes, al maestro Grau y a ellos. Escojan quién. Muchas gracias, señores de la Fundación Domecq, pero yo no puedo hacer eso. Pero ese tipo de puertas me ha abierto el color que a, aprender así a agarrar en París. Impresionante, además que... ¿Quieres preguntar algo? No, no, no. ¿Qué? Que también me parece muy chévere la parte que nos cuentas de cuando llegaste y te dijeron le ayudamos a conseguir como Sí, algún otro no, trabajo es que y tú continuaste no, igual. pero también hubo lo que te llamo destino, también medio doloroso, mira. A mí me decían van a pasar 5 o 6 años antes de que usted pueda exponer, que usted pueda exponer en galería en París, usted puede vender en la calle lo que quiera, pero unos 5 o 6 años mientras es lo normal. Pues ese año fue lo de Armero y lo del Palacio de Justicia. Entonces se dio una exposición de 160 pintores de todo el mundo para manifestar su inquietud por lo de Amero y más por lo del Palacio de Justicia ¿Y eso fue allá en París? en París. Y la exposición fue la segunda exposición después de la restauración del gran espacio cultural para Latinoamérica. Es todo un, como dicen ellos, un hotel, un castillo en París que se llama la Maison de América Latina. Pero la exposición se llama Avec la vie, avec l'art, nous recréons la vie. Con el arte recreamos la vida. Y puedo participar. ¿Sí me entiendes? Es como que el dolor de mi país me abre la puerta para poder estar en una exposición de esa magnitud. Sí. La primera, porque después hice una individual también y una colectiva en Francia. Pero la primera es de esa dimensión, con el presidente Mitterrand, su señora, Jacques Lang, el ministro de Cultura. Uno dice, miércoles, es una dimensión que ¿Cómo está pasando? sí, que como que el recién llegado o el neófito, el que debía estar lavando platos, está colgado al lado de Luis Caballero. Y eso fue por tu convicción y esa determinación de... Simplemente es trabajo. Yo tuve locuras también como todo, y creo que todo artista es medio chiflado también de joven, ¿sí? Como decir, hago cosas locas. Me fui en moto al Orinoco donde no había carretera. Me demoré 17 días en llegar. Uy, Hice muchas locuras de joven, pero París fue mi verdadera escuela. ¿Sí me entiendes? Tampoco ya era niño, tenía 32 años cuando llegó a París. Es o eso no es, o lo asume. Entonces poder ir por una calle, ver un mural cerámico de Picasso en la UNESCO, en la calle, pues empiezo a pensar, yo puedo hacer un mural en mi pueblo de esa dimensión también. Sí, es como una aprender, pero hay una retroalimentación mental de que se pueden hacer de que cosas. se puede, sí, total. Y Eso. creo que es algo que cuando uno está en un camino como muy incierto le falta mucho eso. O sea, por ejemplo, tú también tuviste algo muy lindo que ahorita también estás llamando destino y es como un profesor que normalmente no le va a reforzar algo hacia un niño porque está Eso. mandando a todos a hacer lo mismo. Esa, por eso te digo que el destino, la suerte no existe, es el destino. Mira lo que él también logró. Lo acaban de nombrar caballero en España. ¿Sí? Debía llevarme a mí 9 años. No más, yo creo que como hermano marista fue su primera responsabilidad. Tome primero de primaria, también él era un niño. Sí. Debía tener 16, 17 años máximo. Fue su primer, pero ya era un artista. Y un excelente fotógrafo que ha descubierto la Colombia que no conocemos. Y no solo como fotógrafo, tiene la virtud de un antropólogo, de un historiador, de encontrar la raíz, de hablar con las personas. Él nos ha mostrado una Colombia desconocida. Y él me encontró a mí a los 7 años. Qué chévere. ¿Y cómo llega a ti la escultura? ¿En qué momento como de tu Es carrera? París también. Tananier es un escultor que trabaja las formas de obeliscos. ¿Sí? E inclusive en el Palacio Presidencial, ahí en hall de entrada, cuando entran los presidentes de todas partes, hay una serie de obeliscos de él que pude conocer.
París, lo que más me enriqueció no es tanto el de haber estudiado historia del arte o teoría del color, fue el poder conocer a los artistas latinoamericanos y parisinos o franceses que estaban en ese momento manejando el arte. Ujú. ¿Sí me entiendes? Estuve, yo aquí hice grabado como a los 15, 16 años en Bogotá, pero en París pude asistir también al taller 17, el taller Hater, a ser grabado. ¿Sí me entiendes? En los talleres y conocer los artistas, ver su obra que uno ya conocía, pero verlos en espacio real. El solo hecho, yo no conozco el Louvre totalmente. Y cada vez que voy veo que hay nuevas salas, nuevas, todo lo de la pirámide de Pei no la vi cuando estuve la primera vez, pero la segunda vez la vi, ahora la veo y entendí por qué hay una pirámide arriba y una abajo. Es para mostrar tres niveles que no se mostraban de la colección del Louvre. El Louvre tuvo que diversificar y sacar la colección del impresionismo del siglo XIX a otro museo. ¿Sí me entienden? Uno nunca va a terminar de conocer porque no hay nada nuevo en arte. Sí. Es algo que entendí también. Uno piensa que uno es el genial creador y único. Y no, ya ha habido, son 3000 años de cultura que otros se aproximaron o lo hicieron y uno se está desaproximando a lo que otros hicieron. Ujú. Entonces París tiene eso. Y si hay algún joven que vea esto y quiera como artista, sea músico, escritor o lo que sea, ir a París, tienen que ir. Es el cruce de caminos de la cultura del mundo. Tienen que estar un tiempo, no solo ir y ver, tienen que aprender. Qué chévere eso. ¿Y cuánto duraste en París y 3 cuánto? años Un me montón. profesionalicé allá como artista pintor. Y eso es, yo soy publicista graduado y estudié arquitectura, no puedo construir, Ujú. ¿sí? Pero, pero mi verdadero, si hay una manera de justificar la contratación con el Estado, que uno tiene que decir tengo un grado, es mi profesionalización de París. También fue angustiante porque hubo unos procesos políticos en que cerraron esa comisión durante un tiempo porque llegó la derecha después de un socialismo hermoso de Mitterrand, llegó Chirac, que era de derecha, entonces esas opciones que se le dan a las personas del mundo como que paró, entonces hubo unos procesos demasiado selectivos y la angustia de será que a mí me van a seleccionar o no, y eso se supone que cada mes entregaban la lista y un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, al quinto mes, claro, un listado, uno pensaba que iban a ser mucho, pues mucho más cortico Ujú. y yo estaba ahí, afortunadamente. ¿Para contratar con el Estado allá? No, no, inclusive en Colombia, Ah, ok. si tú, a veces la ley no se aplicaba, pero yo entiendo. Aquí, cuando regreso, por ejemplo, a un alcalde en Villavicencio que se llamaba Marvaca, hice un trabajo de un cuadro que simboliza la fundación de Villavicencio, se llama Colonos de Gramalote, y lo estaba entregando en la gobernación, y el primer alcalde electo en Villavicencio se llamaba Omar Vaca, un arquitecto que se había hecho urbanismo en Brasil y quería transformar a Villavicencio, y estaba parado detrás de mí, dentro de los invitados, y él me decía, así por detrás, usted va a trabajar conmigo. Yo como que no lo conocía, así, pero ¿por qué? Yo soy el alcalde electo y estoy aburrido de contratar artistas de garaje a los que se le da la plata y uno va por la obra y no hay artista ni garaje ni nada. Entonces esas regulaciones también han servido porque el arte también estaba sujeto a la manipulación y a Claro. la corrupción y grandes estipendos por obras inocuas, pequeñas. Uno dice, pero ¿cómo costaron? Pero todo eso sirve, en medio de Sí. todo, que haya una legalidad para todo. Hay algo que me parece muy chévere también, como conectándolo con lo que nos estás contando, y es, tú estudiaste arquitectura Ujú. y, o sea, cómo eso no te desvió de alguna No, de manera del alguna camino. manera no considero que sea desviar. Ujú. Agregó. Ok.
Pero eso o sea, como que fuiste consciente de eso. Te voy a contar por qué estudié arquitectura, porque Ok. en su momento también, ¿no? Hablando de principios de los 70, el hipismo, sí, la marihuana. No tengo nada contra la homosexualidad, pero en ese momento era un boom también. Ujú. Entonces, como que uno decía, bueno, si yo me meto a estudiar arte o soy muy hippie o muy vago, ¿sí? Entonces me metí a arquitectura, más por la A, por arte, ¿sí? Sí, Y tuve muchos conflictos con los profesores porque mi lenguaje era demasiado artístico. claro. Hubo un semestre, sexto semestre, séptimo semestre, que era obligatorio hacer maqueta. Y a mí me parecía muy ridículo eh, pasarme tiempo pegando cartón. Entonces lo que hice fue unos excelentes planos que los puse en la pared y los iba retirando. Un solo plano que tú veías las cubiertas, todo, pero trabajados de una manera que tú veías el volumen. Ujú. Y en ese semestre no presenté nunca maqueta, pues no iba a pasar. Sí. ¿Sí? Entonces tenía dos, la primera fue dos y me rechazaron y no volví a presentar correcciones sino hasta el último. De buena persona, el jefe de taller, arquitecto Bravo, con el que trabajé después en ciertos proyectos, me dijo, no, le voy a calificar para que pueda pasar. Pega la máxima nota, pues 5, para que pueda pasar al siguiente. Ahí raspando pasé. Me han puesto 1, me puso 5, entonces quedé con 6 y pasaba. ¿Sí? Y, pero ese mismo día le dije a los 3 profesores, me retiro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mire, lo acabamos de pasar. En sexto. Sí, séptimo semestre. Porque ya estoy estudiando publicidad de noche. Porque realmente soy más dibujante. Inclusive mi primera exposición real de dibujo fue en la Facultad de Arquitectura. Sí, a los 17 años hice 20 dibujos de los que te hablaba bien enmarcados y presentados como exposición individual real. Fue en la Facultad de Arquitectura, que fue visitada por todos los estudiantes y otras personas. Pero yo estaba aprendiendo a construir, ¿me entiendes? A diseñar cuestiones de cemento y de cálculo. Y no tenía mucha libertad de arte, entonces mis planos eran muy libres. Mis concepciones del hábitat y todo eran más humanos de lo que es el sistema constructivo. Sí. Entonces era como el dilema que tenía, o yo soy un constructor, un arquitecto constructor, o soy un diseñador de hábitat para seres humanos. Entonces entendí que no era... A veces me arrepiento de no terminar. Mi señora me dice, ¿por qué no termina? Pero ya a estas alturas no. Hay otras cosas que me gustaría hacer Ujú. antes de irme. Y como dices, igual eso aportó No, claro. a todo lo que Al haces ahorita. principio tenía amigos artistas que me decían, usted no es... Aún de alguna manera yo considero que no fue un error haber estudiado arquitectura, porque aprendí muchos conceptos que son aplicables en cualquier actividad humana, pero de composición hay algo que se llama el vector áureo, que la gente no lo entiende mucho. En arquitectura se aprende, pero se aplica en arte también. Ya. Son, ¿cómo le digo yo? Códigos que hacen que las personas entiendan mejor una pintura, ¿sí? De Sí. composición, de distribución y todo eso. Eh, el plano en sí, yo ya tengo una formación de arquitecto que veo la tela en plano, pero ya tengo el cuadro acá. El Claro. reto es llevar esto allá. Entonces eso es como cuando diseñas un, un hábitat, una casa. Ujú. Tienes que tenerla acá. Entonces esa formación sirvió. Para algunos es coartar la libertad de expresión de la brocha y todo. Yo no soy así, yo siempre he sido de dibujo, de lápiz, de pincel pequeño, de línea. Y mis cuadros son dibujos con color, si los ves, Ujú. que requieren mucho tiempo para llenar un espacio de 2 metros cuadrados o 3 metros cuadrados con pinceles pequeños. Pero esa es mi dedicación, mi lenguaje, mi gusto y es lo que la gente valora y compra. Claro. ¿Cuánto te demoras
pintando un cuadro de De 2 metros. metros, yo en general estoy, a esta edad, antes hacía más, también había un cuerpo que podía pasar la noche entera pintando y no es que no me divierta pintando, sigue siendo la misma diversión, el cuerpo se agota más, más después de haber tenido COVID, que me afectó más la parte cerebral que otro. Pero entonces solo hago 2 o 3 cuadros al año, pero pinto todos los días. Claro. Y ese es mi temor también, lo que ya Rayo, el maestro me decía, hay un momento de quiebre. Uno llega y tiene un ascendente, un clímax arriba, un tope, pero también hay, esto se empieza, Okusai lo decía, el japonés que fue el primer japonés en mostrar obra en Occidente a finales del siglo XIX. Decía, nada de lo que pinté antes de los 50 me gusta. Cuando tenga 80 más o menos sabré a dónde voy. Cuando tenga 110, una gota de agua que yo pinte hablará por sí sola. Está la nobleza del oriental de decir que es muy difícil llegar a los 110, pero él ya sabía para dónde iba. ¿Sí me entiendes? Eso pasa en uno también. El conocer esas opiniones que lo da la historia del arte enriquecen y le dan a uno la seguridad de que va entendiendo uno que el único enemigo del artista es el tiempo biológico. Yo tendría que volver a nacer para continuar, porque no voy ni en la mitad. ¿Sí me entiendes? Cuando veo lo que ha pasado, hay gente joven que ya está mucho más allá de lo que estoy yo. Y ha habido gente en la historia del arte que nunca imaginé, ni me imagino poder llegar a igualarlos, que fueron genios, genios reales. Un Leonardo, si lo analizas en su capacidad mental, en todo lo que propuso y todo, después de Cristo es muy difícil encontrar a alguien que tenga tantas capacidades expresadas hace 600 años como Leonardo da Vinci. Sí. Miguel, ¿y cómo comienza como la unión con Yamile? ¿Cómo se conocen y cómo empiezan como a Pues formalizar? es el destino también. Yo vengo a dar un taller de grabado a Villavicencio, trabaja con el Museo Rayo, soy maestro de grabado. Y entonces los artistas locales me invitaron que venga a dar una nueva técnica que nadie había explorado acá. Tal vez sí en el INEM, un colegio tenían una prensa pequeña, pero a los artistas como tal nadie, la mayoría de artistas contemporáneos míos somos empíricos, ¿sí? ¿Me entiendes? No hay facultad, aún no la hay. Sí. Eso Aún no la hay. no la hay, de bellas artes. Entonces los artistas locales se han formado solos. Y había una asociación que me dijo, venga y dé un taller de grado para los artistas locales. Yo llegué, di mi taller y todos los artistas decían, le vamos a presentar la monita. Y yo decía, ¿pero quién es la monita? ¿Quién? Pues la monita es Yamila. Y cuando la conocí, yo creo que eso es la dinámica de la vida, un feeling, ¿no? Como que yo ya había dado harta vuelta en el mundo. Había tenido, como les dije, feo, pero de buenas. Y se dio y hace 36 años estamos. Y Yamile, ¿por qué estaba ahí? No, ella no tomó el taller, ella es diseñadora textil y tenía su propio taller de tejido, pero fueron porque era también una institución de arte importante en Villavicencio. Me llevaron a conocerla, como así, mire, ella también es de mostrar. Ella tiene su taller, sus telares, sus estudiantes y todo, era un taller bien montado. Sí. Claro, inmediatamente la veo y atractiva, pues dije, es raro. Hubo una comunicación directa sin palabras, ¿sí? Y ahí funcionó. Lo bello es que ella después ha dejado su actividad para volvernos esa empresa de la que queríamos hablar, de una empresa cultural que funcione. Entonces, el eje es la pintura y la escultura. La manera de que esto funcione es poder hacer. Alguien dijo que suena muy duro, hablando de la vida de Alejandro Obregón y su esposa inglesa. Marta Traba dijo algo que suena muy odioso. En un taller no puede haber dos artistas. ¿Por qué? No sé, eso
es verdad, se dedica uno al otro, ¿sí me entiendes? Pero Sí. suena feo, suena antipático, pero dicho por Marta Traba, la crítica de arte, hablando de, es que se me da una mujer que cambió la vida de Alejandro Obregón también, ¿me entiendes? Pero ella, Pero es verdad, digamos, como que, o sea, entiendo un poquito porque yo también convivo con alguien que es muy así como, o sea, como que tiene una visión muy artística y a veces, o sea, digamos, si hubiesen dos personas como pensando de la misma manera, no no funcionaría, habría no como, funcionaría. como que Entonces, no se abrirían sí, otras entonces vidas, otros Yamile, de espacios. alguna manera yo la vi como una empresaria que tenía su propio taller, que era una empresa. Entonces Ujú. Yamile era la correspondiente para administrar esta nueva empresa. Sí. Entonces ella delega su actividad de diseñadora y de textilera y de todo para entrar a manejar un taller medio renacentista, medio loco, que nadie da ni cinco, pero en su momento tuvimos grandes escritores y grandes personas visitándonos. Siempre hemos tenido como un navío cultural donde la gente llega. Ustedes han sido testigos, esto que nos pasó de mujeres por el Meta que trabajan con Ujú. los niños de cáncer es como cosas que dicen no están como relacionadas, pero sí necesitan del arte. Ujú. Entonces, cómo el arte puede ayudar a solucionar algo para los niños que tienen una casa aquí que genere algunos recursos para los niños con cáncer. El arte sí genera, genera, y genera este modesto bienestar en el que estamos con Yamile se ha logrado es paso por paso. Paso por paso, sí. Ujú. Y cómo es la relación, Dura. digamos? Digamos de empresa. Sí, 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 como los... Yamile es una mujer pragmática, es real, artista pero real. Hay una canción que dice las mujeres no lloran, facturan. ¿Sí? Esa es, y tú lo sabes, esa es la realidad para cualquier pareja. Sí. Las mujeres son las que facturan. O no. Y digamos más en una relación, digamos, artística, porque por ejemplo, No, uno ella me como da. artista puede No, soñar mucho y la otra persona lo sí. aterriza. Y ella es algo que reconozco que es hermoso. Ella siempre ha respetado mi libertad creativa. A veces me dice, ¿por qué se demora tanto? Pero me entiende, porque es que eso soy yo. Sí, cualquier ser humano diría, alguien me decía, maestro, ¿por qué no lo simplifica y hace más pequeños y gana más? Así hay muchos pintores locales Ujú. que cogen un tema y hacen 50 igualitos, ta, 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 y pues ganan mucho más que yo. Pero a mí no me interesa hacer 50 mediocres, me interesa hacer uno magistral. Ese es el verdadero destino. Yo tengo que morirme, pero ellos, esos hijos, esos salidos de acá, tienen que vivir con un sentido. No simplemente que lo tenga una persona por ser el propietario, sino que otros lo vean y digan, oiga, esa naturaleza hipotética de Walt Disney, de Avatar, es hermosa, me alegra, crear sentimientos, es lo que deseo, despertar sentimientos Ujú. de respeto, de alegría, de ya no de fusiles o de chatarras o de muertos, sino inclusive por ahí hay uno de una quema de la llama, ¿sí? Pero es la quema llanera, un tributo a la realidad, no es lo que pasa, pero es nuestra propia naturaleza. Ujú. Ahora estoy en un proyecto Caribe, voy a girar 180 grados. Yo pinto bosque húmedo tropical y ahora estoy girando mis primer cuadro, ya lo empecé, que se llama Bosque Seco Tropical. Todos los artistas, pintores sobre todo, tenemos un ideal del mar. Aquí vivo en un mar verde, esto fue mar, pero el mar es algo, la luminosidad de estar sobre el nivel del mar, con una alegría caribe, es algo, yo veo que todos los que he conocido como artistas mayores tienen una etapa marina. ¿Por qué puede ser? Por lo que te digo, yo a las 7 de la mañana en Cartagena, que tuve esa experiencia, a las 7 estoy pintando. Aquí a las 8 estoy desayunando. Mm, ¿Sí? Mm. No sé, es la... como que el ambiente crea otras condiciones también.
emocionales de pronto. y esa... En Bogotá, por ejemplo, tú trabajas un óleo y no lo puedes intervenir al día siguiente, ¿sí? Porque todavía está fresco. Mm, En el mar tú pintas y al día siguiente parece un acrílico, puedes seguir ok. pintando, sí, es lineal como el horizonte del mar, así. Entonces tú te sientas y... No sé, es una cuestión interna que puedo justificar por la humedad relativa o por la luminosidad, pero es más una sensación espiritual de estar en tranquilidad, Ok, ¿sí? sí. Para producir. Este entorno en el que estamos es mi mar verde, ¿me entiendes? Y Ujú. estamos en un centro de una ciudad, pero fíjate que no hay ruido. En el taller industrial en el que tengo hay un ruido permanente de máquinas, de gritos, de taller. Ujú, Este es mi mar personal. sí. Las esculturas que has hecho en Villavicencio, digamos, han sido inspiradas en, no sé, como el obelisco. Esa también todas tienen como un procedimiento, una lógica, como una escalera que va. El obelisco es como llegar de Europa y desde niño haber pasado por el Alto de Menegua y mi padre, que era otro artista, ingeniero, pero músico, loco, soñador y culto, adoraba ese espacio. Cuando íbamos a Orocuea, las Sí. llanuras más grandes, siempre parábamos allí y siempre decía que Dios premió a Puerto López con el Alto de Menegua, porque si imagínate de la manera primigenia, sin construcciones ni nada. Había Divino. una sola casa más arriba. El alto como tal no tenía ninguna construcción. Uno se paraba y veía el río Meta. Y yo soy un hijo del río Meta. Mi obra está relacionada, toda mi obra está relacionada con el río Meta. Ese viaje loco que te dije que hice a los 25 años al Orinoco cambió mi mundo. Pero el río Meta es como el maestro Carranza dice, la venas de mi país, ¿sí? Ujú, Es la arteria real de mi país, es mi río Meta. Entonces todo lo mío está relacionado con el Meta. Y para mi padre era importante el sitio, siempre. Y yo soy de esa generación de las que le dije que el centro del país de Mariquita se traslada a Puerto López Meta, un satélite, y tomó la foto del país real. Entonces todo eso era una carga de decir, yo puedo hacer algo ya con esa visión europea de Tananier, el que hace claro. obeliscos, yo puedo hacer algo grande, pero con mi visión americana, no el obelisco grabado, sino el tótem americano con volumen. Esta figura es totémica, es redonda, es un volumen es en un Ujú, obelisco. Sí, todo eso surge de esa ambición creada en París, esa ujú, como multivitamínico creativo que es esa ciudad. ujú. Y cada vez que voy vuelvo con los pies arrastrándome, decir, hay que crear más. Si recibe uno tanta información de qué está pintando el mundo y cómo son los jóvenes y que cada vez vengo con muchas ideas, pero muy sumiso, muy, sí, decir, tengo que bajar los humos y dedicarme a trabajar más y explorar más. Ok. Miguel, una pregunta. Y en todo este camino, todo este trayecto, ¿cómo has trabajado o cómo ha sido tu diálogo interno? O cómo te apoyas a ti mismo en los momentos difíciles? Como de Siempre esa incertidumbre que también hablábamos ahorita que siempre está. hay, lo que les dije, hay un clímax y un ocaso. Pero ese, entre más se aproxima el final, y lo sé por mis maestros, Rayo, que tuve la fortuna de conocer de 60 años, a Fernando Botero también lo conocí de 60 años, de hace 30 años, o 58, 59 años, bordeando los 60 ambos los conocí. Eh, Llega un momento de más seguridad y tranquilidad, porque también hay una conciencia de que no se puede aspirar a hacer más, no hay tiempo, ¿sí? Entonces es de concreción, entonces como
como un catalizador. Si todo se cataliza, llega a un solo sentido, a un centro. Entonces se vuelve más espiritual y más real también el hecho de lo que estás haciendo, porque ya tienes un dominio, te ha costado un tiempo hacerlo, aprenderlo a hacer, entonces ya tienes un dominio que puede que se demore más en el tiempo, pero lo disfrutas más. Personalmente lo disfrutas más. No quiere decir que toda la vida ha sido rosas. Ha habido momentos de angustia en que no vendía lo que hacía, ¿sí? Como decir, ¿y de qué vamos a vivir? Nunca nos faltó nada, pero sí estaba esa inquietud angustia. personal que todo hombre siente y también como que quiero desarrollar más, tener más o llegar más lejos. Pero a esta edad empiezo a entender que ya no necesito ser millonario, que no es una condición para ser feliz. Un niño me enseñó eso que le preguntaron, otro niño le preguntó, ¿y eres rico? Dijo, sí, nosotros somos ricos en pensamiento. Lo único que nos falta es la plata, pero somos ricos. ¿Sí? Esa situación la va uno entendiendo cuando va a esa parte final. Sí. ¿Qué se viene ahorita para, digamos, con todo esto que nos estabas contando de que vas a empezar o Ya, estás en un punto de inflexión? si Dios quiere, yo tuve taller 7 años en Cartagena y ahora con Yamil hemos decidido buscar un espacio alterno en Barranquilla. Barranquilla es como, yo veo a Barranquilla como una ciudad pequeña, comparativamente con Bogotá, grande con respecto a las otras ciudades. Inclusive creo que va a superar a Medellín, pero una ciudad futuro, es un puerto. Ujú. Y veo que la visión mía no es solo artística, los empresarios están llevando todo a Barranquilla porque es más fácil producir y embarcar que producir, transportar y entonces todo, pero también tiene una riqueza cultural propia. Todo eso que lo vemos como folclore y un carnaval que busca raíces en sí de sus propias originales, de sus habitantes y que la gente quiere. Es una ciudad que conocí hace como 35 años que no tenía futuro, que no tenía servicios, que era un eterno problema, que todo era ron. Y ahora la veo como una ciudad pujante, organizada, porque crearon una cultura, así sea política, que les enseñó a amar su ciudad. Ujú. Ok. Y, y que pienso que lo que pinto, si trato bien ese tema del bosque seco tropical, puede ampliar mi espectro de pintor, de artista, ampliarlo. Ok. Y en ese proyecto estoy. Y qué chévere también, ya como para ir cerrando, como esa como libertad que te diste también de permitirte hacer algo diferente después de, digamos, muchísimos años haber creado como tu obra y decir, me voy a permitir como cambiarla de No, alguna manera. no la va a cambiar, Ah, ok. es complementaria, ¿sí? Es como decir, Siempre es un... tenía 90 grados Es hacia una acá, evolución. ¿sí? Ahora tengo 90 hacia allá, pero las dos, así sea Caribe, el quit, el chiste, lo difícil es unirlas, Ok. ¿sí? Porque la expresión es la aridez del verano Caribe, que es árido pero lleno de color en toques, con este verdor total de miles de verdes, Ujú. ¿cómo voy a esos dos ángulos A de unirlos. 180 volverlos otra vez a los 90? Que los dos, que tú al ver un paisaje de verano Caribe, digas, es un ROA. Ese es un reto que tengo que lograr para complementar mi identidad como pintor y que el espectador, sobre todo lo que tú dices, ese que ya conocen, la gente diga, ah, pero ese es un rojo, en medio de que es Ok. seco, Ujú. ramajes, árido, sea un rojo. Hay que buscar esa estética, esa unión como vasos capilares que se unen para que el tejido sea uno. Ok. Y ya ahora sí la última pregunta para cerrar. Hace poquito nos contabas que en todas tus obras firmas con la bandera de Colombia escondida. ¿Por qué?
porque los buenos colombianos, como los que te hablé, me han enseñado eso. Hay que ser un buen colombiano. Cuando me fui, decía, y voy a ser muy grosero con tus espectadores, cuando me fui decía, ¿por qué hijo de puta nací aquí? ¿Sí? En este país de lacras, de corruptos. El país no ha variado mucho, pero ahora digo, gracias a Dios nací aquí, porque puedo con lo mío aportar de alguna manera a cambiar. Ya no soy un espectador crítico, ¿sí me entiendes? De alguna manera tengo el convencimiento y la seguridad de que lo que hago tiene sentido para otros. Y eso es un privilegio que viene de arriba. Eso no me lo inventé yo. Simplemente él me marcó un camino y hay que seguir el camino. No coger el fácil. Y lo que decía mi papá, aprenda a poner un tornillo, pero aprenda a ponerlo bien, que llegará el momento en que le paguen por poner un tornillo. Entonces, ser artista es aprender, gozar haciéndolo, pero contar. Si no se cuenta, se es pintor de carros o de brocha o de paisaje, pero uno tiene que contar, que la gente sienta, tenga una claridad mental con respecto a lo que está viendo y se alimente. Que le siembre uno algo a través de un cuadro a un niño, a un mayor, a la empleada doméstica, al señor que pasa por la calle, al más docto, que todo el mundo diga, algunos dirán, pero es un paisaje. Pero hay otros que dicen, es un viaje, su pintura es un viaje. Algunos, a todos les dice algo. Algunos lo valoran más o lo viajan más, otros pasan. Eso ya no depende de uno. Lo que depende de uno es la intención de hacerlo y hacerlo. No es más. Miguel, en serio, muchas gracias por abrirnos tu historia, de verdad, tus ideas, tu perspectiva sobre la vida, sobre que nos compartas cómo ha sido tu proceso, de verdad es muy valioso para nosotros. No, Y aunque los caminos, perdóname, aunque los caminos sean muy diferentes, nosotros siempre hemos visto eso con Humanos en Contexto, como que los puntos se unen de alguna manera, aunque las historias sean completamente no, diferentes. es lo que le digo, ¿no? Pont-Neuf, París, sin conocer a nadie. Miguel Roa, una ciudad de 8 millones de habitantes. Miguel Roa. Miércoles, ¿quién? Compañero mío de colegio. Pero sí me entiendes, sí. No importa el dónde. Hay algo que es el último consejo que está fuera de cámara. No importa el dónde, pero sí el con qué. No importa dónde estén, pero siempre con su cámara, con su pensamiento, con su guión, con su libreto, con Humanos en Contexto. No importa las condiciones, pero sí el con qué hacerlo. Entonces, el 30% de sus ingresos reinviértanlo en su proyecto. No se lo gasten todo, el 30% religiosamente es un fondo de reinversión en el proyecto. Sí. Considérenlo así, pónganlo en números, en unas barras y esa constancia de la reinversión hace que se logre el mediano y el largo plazo. Contra Petros o lo que pase con que sea sí tengan esa seguridad. Sí, hay que seguir. Digamos, la seguridad igual más grande en este momento es que ya nos disfrutamos muchísimo. Sí. Ya llegará lo que les dije, el dinero llegará, pero apenas totalicen, sacan el 30% fondo de inversión. Un fondo de inversión porque surgirá el Humanos en Contexto que hay que ir a Buenos Aires. Surgirá cuál fue el éxito de esa serie de Cerebros Fugados. No sé cuál es. Hubo en los 80 una serie de televisión de colombianos claves que se habían ido. Entonces el programa es ir al sitio, ¿sí?
hasta donde estaban. Sí. Sí. A Río de Janeiro a ver al arquitecto que trabajó con Niemeyer, que hizo Brasilia, un colombiano, que está allá, que hizo el Banco Nacional de Brasil y que hizo la Embajada de Colombia. Y uno dice un colombiano que está vivo todavía. Y ellos iban y hablaban. Y los documentaban. Sí, y en cada parte del mundo iban. Entonces, ¿cómo lo lograron? Porque tenían un recurso y vendieron su proyecto y los auspiciaban, pero ellos tenían el recurso de localizar las personas e irlos a buscar. Buscaron 10 personajes importantes en diferentes actividades, en diferentes partes del mundo, que le decían cerebros jugados, era porque ellos, para lograr su realización, tenían que estar allá. Ok, ve, Sí. vamos a buscarlo. Sí, Está se chévere escucha la muy bueno. referencia. Sí, y con seguridad eso les va a tocar a ustedes. Ujú. La dinámica es que va a haber personas de la selva por allá más aislada, les toca tener lo que les hablé del fotógrafo argentino, de Sí. tener todo un equipo para poder hacer algo inmediato con una sola imagen. Ustedes tienen que tener todo un equipo, todo un know-how, cómo hacerlo, y un back, y cómo poder ir, Ujú. ¿sí? Cómo poder llegar. Sí, bueno, vamos Sí. a ver cómo va evolucionando esto. Si no creyera que van bien, no estaríamos acá. Y cada vez me alegra más verlos. Nosotros a ti. Nosotros. Cada vez que venimos es un impulso. Y siguen siendo dos que parecen uno. Es un poema de Neruda. Léanlo. Sí, Es un poema. Hubo un cantante chileno que tomó las canciones de él. Y tiene ese poema. Ahora son dos que me parecen uno. Como una boca cuando el beso llega. Como una copa cuando el vino prueba. Divino. Me agarraron los dos. Gracias, Miguel. Bueno, yo creo que también es una manera muy linda de dar cierre, porque como que representa de verdad lo que nos genera este proyecto y como lo que le queremos dar también a la gente. Ujú. Entonces, de verdad, Miguel, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu historia, tus ideas, tu proceso, las dudas que tuviste. De verdad, gracias. No te preocupes, no pasa nada. Déjales ahí.